Bueno, en este mapa conceptual vamos a explicar la diferencia entre la administración y la organización, que es lo que nos habla en la unidad número 1. Básicamente la administración es una práctica social esquematizada como el manejo de los recursos de una organización para el logro de sus objetivos, para lo cual se ejercen los elementos administrativos de planear, coordinar, dirigir y controlar. Por otra parte, la organización es un organismo social donde se establece una estructura jerárquica y agrupación de actividades con el fin de realizar y simplificar las funciones del grupo social. En este cuadro vemos la clasificación de las organizaciones. Según su estructura tenemos dos tipos de organización: la formal, que debe diseñar áreas, sectores y departamentos en los que concentrarán funciones y tareas. Conforma una estructura planificada con distintos niveles de jerarquía, autoridad y responsabilidad. Por otro lado tenemos la informal, que surge como consecuencia de relaciones personales y de amistades entre sus integrantes, grado de interacción de los mismos, intereses comunes, existencia de líderes naturales, etc. Tenemos según su objeto, que también se divide en dos: la pública y la privada. En la pública están formadas por un conjunto de instituciones que se encargan de gestionar los recursos del Estado en tres niveles: nacional, provincial y municipal. Tenemos la privada, que está representada por particulares. Sus actividades pueden ser variadas: industriales, extractivas, de servicio, etc. Según su relación con el ambiente tenemos abierta, que permanentemente se encuentra en contacto con el ambiente externo y a través de los consumidores, proveedores, competidores, etc. Al interactuar obtienen información para la toma de decisiones, mejorando, cambiando o creando nuevas propuestas a fin de mantener la vigencia de la organización. Está la cerrada, que es una organización que no tiene conexión con el ambiente externo. Según su finalidad tenemos organizaciones con fines de lucro, que su objetivo principal es la obtención de beneficios económicos, pero también otros como un posicionamiento en el mercado, un reconocimiento por parte de los consumidores o usuarios, etc. Las organizaciones sin fines de lucro, sus fines están dirigidos a sus asociados o al público en general, se ocupan de satisfacer las necesidades de un gran número de personas. Tenemos según su línea de mando, que está dividida en centralizada o vertical, que es la autoridad tiene mucho peso y la comunicación se basa en la disciplina y exigencia de una cadena de mando que surge por escalafón, y la descentralizada u horizontal, que la participación, el diálogo, el debate, etc. corresponden al espíritu de su creación, o sea que responden a un estilo democrático. Según su duración tenemos permanentes, que desean adaptarse a los cambios y desarrollarse permanentemente para mantener y permanecer en el mercado, y las transitorias surgen para la creación de un proyecto determinado, y una vez alcanzado el objetivo propuesto dejan de existir. En la unidad 2 nos hablan sobre las diferentes clases de administración con sus diferentes autores. Acá en este mapa conceptual vemos principales autores que nos explican en la unidad número 2. Tenemos a Frederick Taylor con la administración científica, donde sus principales objetivos es asegurar la máxima prosperidad para el patrón y para sus empleados, al igual que la máxima productividad dentro de la empresa. Por otro lado tenemos que busca eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia en la empresa. Dice que promueve la iniciativa entre los trabajadores y a cambio de incentivos. Por lo general son incentivos monetarios o bonificaciones extra por su buen trabajo. Taylor dice que la diferencia entre patronos y obreros es que unos están capacitados para pensar, en este caso serían los patronos, y mientras que los otros están capacitados para hacer, que en este caso serían los obreros. Después viene Max Weber con la teoría de la burocracia, donde encontramos tipos de sociedad y autoridad. Estos dos se relacionan. Tenemos tres tipos, que son la tradicional, la carismática y la burocrática. La tradicional predominan las características patriarcales y hereditarias, o sea que vienen de
de sus antepasados, de las familias, por lo cual los subordinados aceptan las órdenes de sus superiores porque siempre se ha hecho de esa manera. La empresa tiene un largo recorrido donde siempre se ha venido haciendo lo mismo. Por otro lado tenemos la carismática, que las características es que es mística, arbitraria y personalista. Los subordinados aceptan órdenes por la personalidad y liderazgo de su superior, por lo cual vemos que aquí el superior debe tener una gran habilidad de liderazgo para así darle órdenes a sus subordinados. Tenemos la burocrática, que tiene normas impersonales y procesos racionales. Los subordinados obedecen debido a un conjunto de normas legítimas. En esta empresa ya tienen unas normas establecidas, por lo cual sus empleados ya saben qué es lo que deben hacer, qué está bien y qué está mal. La burocracia tiene ventajas como confiabilidad, toma de decisiones y racionalidad. También tenemos a Henry Fayol con la teoría clásica. Encontramos elementos de la administración. Tenemos la previsión, que es calcular el porvenir y prepararlo. Ellos como que planifican qué es lo que va a suceder para así mismo prepararse a los acontecimientos. Tenemos la organización, proveer de todo lo útil para su funcionamiento. O sea que la empresa tiene que estar con todos sus utensilios para hacer que todo funcione. Tenemos la dirección, que es sacar el mejor partido de los agentes. La coordinación, que es dar a las cosas y a las proporciones, que dará a las cosas y hechos las proporciones que convienen. El control es comprobar que las tareas que mandó el patrón se estén dando de forma correcta. Por este lado tenemos a Elton Mayo con la teoría de las relaciones humanas. Esta teoría estudia grupos de personas como una organización, la autonomía del trabajador, defiende el trabajo como actividad grupal y al obrero como miembro de la sociedad. En esta teoría se enfoca mucho en lo que es el ser humano como tal. En esta teoría se hizo el experimento de Hawthorne, que se dividió en primera etapa, donde en la primera etapa se hicieron estudios de iluminación. En la segunda etapa fue el aislamiento en grupos de 6 personas para ver el comportamiento como en diferentes espacios y en un espacio determinado. En la tercera etapa fue la realización de entrevistas a los empleados para ver cómo se sentían, qué pensaban en ese momento. Y la cuarta etapa se establecieron patrones de conducta. Ya fue lo último de su experimento, donde se concluyeron diferentes cosas. Por último, acá tenemos un cuadro comparativo donde vemos las diferencias entre la teoría científica, teoría clásica y teoría humanística. Por este lado, en la teoría científica tenemos que su autor es Frederick Taylor, que hace énfasis en las tareas, la eficiencia y la productividad. El enfoque de Taylor era la elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más altos a los trabajadores, y la racionalización del trabajo a nivel operacional. Tenemos la teoría clásica, donde su autor principal es Henry Fayol. El énfasis de Henry Fayol es la estructura y la eficiencia. El enfoque es una organización formal, funciones del administrador, principios generales de la administración. Y por último tenemos la teoría humanística, que su principal exponente es Elton Mayo, donde hace énfasis en las personas. El enfoque de Mayo es la organización informal, influencia de las actitudes y relaciones sociales de los grupos de trabajo en el desempeño, motivación, liderazgo, comunicaciones y dinámicas de grupo.